Bueno, la idea es presentarle los procesos formativos. Todos los años, el año pasado, lamentablemente, habíamos hecho un inicio muy importante que tenía que ver con la formación de gestores y después, bueno, vino la pandemia y nos obligó a trabajar mucho en lo virtual. También significó un aprendizaje y una manera de llegar a los emprendedores y productores de una manera que, bueno, no era la que nosotros habíamos diseñado, pero bueno, le encontramos la vuelta para no perder riqueza y no perder lo que se busca, ¿no? Aumentar las capacidades. Bueno, primero que nada, decirle por qué se hacen los procesos formativos. Hace poco tiempo alguien hizo un estudio, un observatorio de política económica, es un estudio de la EPH, de la Encuesta Permanente de Hogares, y analizó el tema de la economía popular, definió criterios y determinó, expandiendo, digamos, hacia el conjunto de la población argentina, que hay 4.100.000 trabajadores de la economía popular. Personas que autogestionan su trabajo, que no tienen ninguna relación de dependencia con nadie y que generan sus ingresos en forma autogestionada. Esta gente, solo el 10% tenía planes y dentro de ese 10% solo representaba el 48% de su ingreso el plan, el 52% era un ingreso autogestionado. Es decir, claramente no se trata de políticas asistenciales que hay que hacer a la economía popular, es claramente productivo. Sus datos lo demuestran, digamos. Y eso se ve reflejado en los distintos registros que se han ido haciendo que muestra esto. Es decir, que el gobierno de Jujuy acertó en la creación de una secretaría y además de cómo cree que tenía que trabajar la secretaría esta. No fue incluida dentro del Ministerio de Desarrollo Humano, que tiene un carácter más asistencial, sino dentro del Ministerio de Producción, justamente verificando este estudio que acaban de hacer recientemente, porque empiezan a haber recién trabajos estadísticos para la economía popular. Entonces, ¿por qué buscamos, por qué tenemos una metodología de trabajo? Primero porque hay una idea, digamos, de territorio sustentable que nosotros hemos pensado, que es fruto de ida y vuelta con la gente, de charlar con instituciones, con la academia, con las instituciones técnicas, con los propios productores y emprendedores, donde las tres variables que consideramos clave nosotros para el desarrollo es el valor del trabajo de esa persona, de las personas. ¿Por qué el valor del trabajo? Porque nosotros sabemos que en la medida que más conocimiento, más interacción tenga esa persona, mayores competencias tenga, va a tener mayores posibilidades de generarse mejores ingresos. La segunda variable es el entramado socioproductivo. Nosotros creemos que en la medida que más podamos entramar cada cadena de la actividad, podamos hacer que se eliminen esa intermediación extractiva que le saca recurso al territorio o a la cadena, nosotros lo que va a provocar es que un aumento de los ingresos del conjunto de la cadena. Por eso también trabajamos mucho sobre la rentabilidad de la cadena y no tanto de la rentabilidad individual. Esto lleva lógicamente a la rentabilidad individual también. Y la tercera variable es el cuidado del ambiente, que forma parte del eje del gobierno de Jujuy, tema ambiental, y porque también en la medida que uno produce o presta servicios donde hay un trabajo de mejora del ambiente, de cuidado del ambiente, y eso es posible de certificar y de visualizar en la venta de ese producto o servicio, eso implica también una mayor posibilidad de un grupo de clientes que están buscando ese tipo de servicio de producto o también de mayor valor de ese producto.
Entonces, esa es la causa por la cual trabajamos. De esta manera que vamos a presentar por qué se trabajan los procesos formativos de esta manera. El otro tema tiene que ver con algo que estábamos acostumbrados en la formación profesional. Históricamente, la formación profesional se caracterizó fuertemente por la práctica, y esto es muy importante, ¿no? Era una práctica donde se trabajaba las habilidades de una persona. También se daban fundamentos, pero el centro de la formación profesional era las habilidades, digamos. Con esas habilidades, fundamentalmente, y en una formación casi, si bien era grupal, muchas veces se hacía centro en cada persona que aprendía, como si fuera un alumno más de un sistema educativo. Entonces, esa formación, digamos, esa práctica, era suficiente para conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, tenía esa habilidad y había una cantidad de demanda de empresas o del propio Estado para tomar gente con algún tipo de experiencia o de práctica o de habilidad para desarrollar. Eso, lamentablemente, por la cuestión tecnológica, ha venido modificándose el mercado laboral. Mercado laboral, claramente en los últimos 10 años, viene desde hace casi 30 años incorporándose tecnología, y este año que pasó como que aceleró el proceso. Es decir, la pandemia obligó a la virtualidad obligó a incorporar lo digital y lo virtual en las empresas y en el Estado y en las empresas de servicio. ¿Y eso qué hizo? Aceleró el proceso que ya había ocurrido en los países desarrollados, que es disminución de los puestos de trabajo rutinarios, los trabajos del obrero industrial, del comercio, de la administración, que son reemplazados por toda la cuestión digital, la automatización, y se genera un fenómeno. Disminuyen ahí los sectores medios de los puestos de trabajo y aumentan los puestos de trabajo de mayor nivel de formación, los digitales, la bioeconomía, todo de alta capacitación, aumentan esa demanda de puestos de trabajo, y por otro lado también aumentan la demanda del puesto de trabajo de atención a las personas, la economía del cuidado, aumenta todo lo que sean los servicios educativos, de salud, la personalización, la cercanía, todo ese tipo de trabajo aumentan la demanda de esos trabajos. Pero ¿qué sucede? Sucede que esos sectores medios que no están en condiciones de ampliar sus capacidades, porque ya por la edad o por lo que sea, no pueden ir hacia el aumento la demanda de aumento de capacidades, van hacia los oficios. Y entonces se genera una competencia ahí con la gente que estaba en los oficios. Entonces ahí aparece esta imagen que están viendo ustedes, este gráfico, este cuadro que están viendo, donde relacionamos las competencias profesionales con las competencias emprendedoras. Nosotros sí o sí, antes, como decía, las competencias profesionales son suficientes para la relación de dependencia. Hoy el contexto y la tecnología te obligan a adquirir competencias emprendedoras. Ya no te alcanza con una habilidad, sino que tenés que saber vender tu oficio, tenés que saber encontrar nicho, ¿no? Hoy, ¿qué le pasa a un buen pintor que tenía un buen equipo de pintor? Tenía un precio por un trabajo fino de detalle, pero bueno, hoy tiene competencia, podemos decir, no es desleal, pero bueno, hay gente que necesita generar ingresos, cobra mucho más barato, y entonces se genera ahí un problema para el oficio tradicional. Entonces, ¿qué pasa? Si no trabaja para comentar, para publicitar, para hacer conocer, digamos, la calidad de su trabajo y por eso el precio que tiene, es difícil en esa competencia. Entonces, por eso es que nosotros trabajamos los procesos formativos, tratando de juntar estas dos cosas
no es solo la formación en la actividad profesional, sino es también en las habilidades blandas, en la competencia emprendedora. Por otro lado, eso se hace grupal, pero no es grupal porque están solo en un espacio físico, sino por la interacción que buscamos. No es el otro caso que decíamos que antes se hacía las habilidades, y acá lo que buscamos es que el facilitador educativo de un proceso formativo genere interacción entre él y los alumnos y entre los propios participantes. Eso hace mejorar la cuestión. Proceso formativo, entonces, tiene una característica, que es una formación por proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que los contenidos teóricos, la práctica y la evaluación como que va en paralelo. El productor o emprendedor que recibe la clase teórica, por decir algo, organización de la producción, se le da un modelo práctico. Bueno, acá hay alguien que hace textil o que hace gastronomía y se le enseña cómo se organiza la materia prima, los equipamientos según el producto que va a obtener. Entonces se da un ejemplo práctico, se trabaja en el lugar de ese lugar práctico y después tiene que aplicarlo en su emprendimiento. Ese es el concepto que nosotros tratamos. Por supuesto, no siempre logramos el 100% de esto, porque también se tienen que dar una serie de condiciones, de tener las aulas, los lugares, los docentes predispuestos a todo esto. Por supuesto que se busca tratar de llegar a ese punto, pero ese es el concepto que se trata de trabajar. Entonces, cada uno aplica esa teoría, esa práctica en su proyecto y hay una evaluación de ese avance y es lo que da continuidad posterior, digamos así. Entonces, teniendo claro esto, digamos, porque si no muchas veces nos confundimos que no es un curso teórico ni es un curso práctico, sino es un curso teórico, práctico y con evaluación de esa práctica inmediatamente. Entonces, eso es lo que le permite avanzar a ese productor emprendedor, que después finalmente irá a un entramado productivo, un plan de negocio, un financiamiento al final del proceso formativo. ¿Cuáles son los criterios clave de esto, del proceso formativo? Primero, que es todo a contexto. Mientras menos abstracción haya en un PowerPoint y más realidad, mejor va a ser, porque hay como mejor relación entre el que aprende y el que enseña, o entre el facilitador y el participante. ¿Por qué? Porque justamente están viendo en el contexto las circunstancias que están ocurriendo. Ahí están los animales, o ahí está la planta, ahí está la conexión de agua, o ahí está para hacer el bloqueo, para la máquina de coser, y ahí tiene que cortar y tiene que mostrar ese funcionamiento, digamos así. Entonces, por eso la importancia del trabajar a contexto. El otro tema es el diseño de currícula participativo, que de alguna manera es una derivación de trabajar en contexto. ¿Por qué? Porque se hace un taller cero de previa diagnóstico, porque ustedes, los que se inscriban en los cursos, van a recibir un enlace donde van a tener que llenarlo, y eso a nosotros nos va a dar un diagnóstico de cómo es su emprendimiento, y si no es un emprendedor, por lo menos vamos a saber qué formación anterior tiene para encarar un posible emprendimiento, digamos así. Entonces, ese diseño de esa currícula participativa se hace en base a ese diagnóstico que ustedes nos completan en un enlace, y trabajamos con el facilitador educativo viendo los problemas que tiene ese grupo. Esta es la importancia del tema. Por ahí cuando uno dice formación, yo ya he hecho capacitación. No, acá se analizan los problemas que tiene, y esos problemas se ponen en módulos, y esos módulos constituyen la currícula. Eso es lo que se ejecuta.
Y el otro tema es la formación basada en competencia. La formación basada en competencia tiene 4 saberes, creo que después va a haber pero antes termino diciendo que hace falta un facilitador educativo experto y comprometido, donde tenga más práctica que teoría. Pero yendo a la formación basada en competencia, estos son los 4 saberes. El saber conocer, que es los fundamentos teóricos de cualquier actividad, de cualquier tarea que uno quiere hacer, está el fundamento teórico. Después está el saber hacer, es la habilidad para ejecutar ese fundamento teórico, para hacerlo en la práctica. Después está el saber ser, que es la actitud, el valor, los valores, la responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo puedo saber la teoría y saber la práctica, pero si no estoy en el momento oportuno, cumplo el horario tengo el detalle, la actitud que me pide esa tarea, un nivel de detalle, y yo no estoy concentrado para ese nivel de detalle, no voy a hacerlo bien a la tarea. Es decir, por más que en la teoría y la práctica la sabía, pero después no tuve la actitud para ejecutarla, entonces no soy competente, por más que sepa la teoría y la práctica. Y el otro tema clave es el saber convivir, porque nosotros es muy difícil competir en estos mercados. Entonces necesitamos fortalecer las relaciones entre los emprendedores, productores, aprender a interactuar. Hoy la clave es el vínculo. Hoy el que sabe trabajar en red, el que tiene más posibilidades de salir adelante. El que se encierra por un dogma, porque cree que ya sabe todo, está complicado, es muy difícil poder competir en este mundo, en estas situaciones que tenemos. Entonces, sí o sí necesitamos aprender a vincularnos y mucho del proceso formativo apunta a esa vinculación. Y también a la convivencia con su medio ambiente, porque es justamente con quien tiene que cuidarlo, porque es parte de la estrategia que, como le había dicho, que el conocimiento, la trama socioproductiva, su capacidad de vinculación y su relación con el ambiente. Digamos, esas 3 cuestiones uno busca con esta formación, con esta aplicación de la formación por competencia, que uno vaya tomando conciencia, porque uno tiene que tener en cuenta que muchas veces uno está hace mucho tiempo haciendo la gastronomía, o está haciendo la confección, o está construyendo, o está produciendo ganadería, o en la agricultura, y uno lo hace, está aislado, y hace lo que puede. Por ahí le cae a alguien técnico y le hace una asistencia técnica, pero es muy rara a la vez. Nosotros seguimos encontrando productores que nunca tuvieron ninguna asistencia técnica, y estamos hablando de una vez al año, de una cosa así. Entonces, si no ha tenido eso, no le podés pedir que sea altamente productivo. Él sigue haciendo con paradigmas de forma de hacer las cosas que han venido haciendo por muchos años, digamos. Entonces necesitas compartir con otros, sentirte acompañado, y eso es lo que pretende el proceso formativo, acompañarte, y mientras vamos compartiendo y vamos construyendo conocimiento conjunto, como decía el video que estaban viendo en la entrada, al comienzo, y que lo vamos a volver a pasar ahora al final, lo que dicen los productores es que en la interacción es que ellos sacan conclusiones y construyen nuevos conocimientos. Bueno, este es un poco un resumen de los procesos formativos. Busca autoestima social, busca generar, como hemos dicho, desarrollo territorial, hay un respeto por la vida, hay una formación para la vida. Esta formación técnica responde a necesidades de emprendedores, responde a necesidades del contexto, del territorio, busca oportunidades, aprovecha potencialidades que tenemos. Hay potencialidades, bueno, hay que aprovecharle, falta conocimiento, la aprovechamos, y promueve el espíritu emprendedor. Es un poco como un resumen del proceso formativo. Los resultados son buenos, digamos, lo que venimos logrando. Si bien quisiéramos hemos llegado hasta ahora a 2.500, pretendemos llegar este año y a mitad del año que viene a 1.000 emprendedores más.
para seguir avanzando y creando una trama, digamos, porque también eso ayuda a ir construyendo otro paradigma de gestión. Lo que buscamos ahora es aprovechar una herramienta que está en el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, que es la plataforma, es la Escuela de Desarrollo Económico y Productivo. Esta escuela tiene como proyección ser una plataforma integral, tanto de capacitación y formación continua, ¿sí? Completamente gratuita, destinada a los emprendedores, empresas, lo decía el secretario, la inscripción a los procesos formativos integrales que le interese al emprendedor, productor de los departamentos de toda la provincia. Y bueno, ya nosotros hoy a las 9 de la mañana ya veíamos que teníamos más de 10 emprendedores que se habían inscrito. En esta página lo que hay que es ingresar a edep.produccion.jujuy.gov.ar y cliquear en la imagen del curso, del proceso formativo que le interese. Ahí ustedes están viendo las imágenes por un problema tecnológico y de último momento, pero mañana ya va a estar disponible las imágenes de los procesos formativos que han ido transcurriendo. Y este año fortalecer, incursionar un poco más fuertemente en los oficios. La razón recién con gran fundamento lo decía el secretario, por qué hay que incursionar y fortalecer más los oficios. Se van a poder inscribir, toda esa información se va a compaginar. Otra forma de hacerlo son los tachos de 200 litros. Los tachos de 200 litros son tanques niveladores. Yo pongo uno al final de la línea ciego, sin abrirlo atrás, de una sola boca nada más. El agua viene, entra al tacho, quiere rebasarlo. Esa presión que genera el agua para querer ir para allá de nuevo, y yo pongo un tacho acá. Entonces entre los dos tachos hacen un efecto balancín de carga y hace que la manga trabaje con la presión uniforme. Uniforme quiere decir igual en toda la línea. Tenemos que ser capaces de darle valor al trabajo y esa es una de las variables que nosotros consideramos. Y uno, ¿cómo le da valor al trabajo de una persona? Por un lado, si tiene más conocimiento, más competencia, va a tener más posibilidades de generar mejores recursos, mejores ingresos. Y después hay que ver bien los aplomos. O sea, que pise bien. Y mucho más en estos lugares, ¿no es cierto? Que vos bajás, o sea, que el animal tiene que caminar mucho sin trepar. Claro, sí, sí, sí. ¿No? Para poder comer y reproducirse. Los procesos formativos son como en todos lados, pero cada uno tiene su propia impronta y siempre comenzamos, digamos, trabajando con el taller cero, como dice siempre el ingeniero Daza, que nos lleva a conformar una currícula según la problemática que más reconoce ese grupo de productores, porque esto lo vamos dando en distintos puntos de la provincia, en distintos municipios o localidades. Por ejemplo, semillas que se están perdiendo y tenemos que ir a comprarles de otro lado. Y cuando nosotros vamos a comprar otro lado no sabemos, digamos, qué tipo de semilla estamos incorporando a nuestra tierra. Entonces no sabemos si tenemos un trabajo garantizado, que vamos a tener una buena cosecha o vamos a tener una mala cosecha. Y regular por el tema del pasto. Por ejemplo, como que no llueve mucho y no, los animales también no se pueden criar en grandes cantidades porque tenemos que tener bastante forraje para alimentarlos. Vimos acá la necesidad de los jardines de infantes, ¿sí? Donde no tenían el material didáctico, no tenían los juegos. Empezamos haciéndolo a mano, todo a pulmón, ya que una empresa familiar. Entonces, una vez detectado lo que ellos sienten, digamos, como su problemática, vamos conformando esa currícula para llevar adelante el proceso formativo, que tiene sus etapas prácticas, su etapa teórica, y se va dando, digamos, un ida y vuelta. Los técnicos y productores, en sus diferentes encuentros que estuvo este curso, se ha podido intercambiar conocimientos técnicos con los productores y los productores también conocimientos en cuanto
a cómo manejaban ancestralmente este cultivo, ¿no? Sí, de las dos cosas. Ellos se afianzan, digamos, o se apoyan en lo que nosotros conocemos, más lo que ellos conocen, y ya van trabajando sobre eso. Vamos viendo, por eso digo, es buena la progresión que ellos hacen. Por ejemplo, el productor o el pequeño productor acá plantea sus inquietudes, sus necesidades, sus costumbres y cómo hacen ellos para hacer el tratamiento del ganado, y ellos van puliendo sobre eso. Por ejemplo, ahora estamos viendo desparasitar. Obviamente que yo ya de eso más o menos ya tengo una idea de desparasitar, ya sea interno o externo. Bueno, y ellos nos recuerdan cómo se hace y van viendo o trabajando sobre lo que más o menos lo que nosotros ya sabemos. Nos vamos conociendo con ellos y ellos nos van conociendo a nosotros para generar ese desarrollo del sector que decíamos recién y a partir de ahí llevar adelante distintos proyectos. El proceso informativo nos sirvió bastante, se dimos cuenta de los gastos, aprendimos a sacar hasta el mínimo que es de la sal, a sacar mucho presupuesto, y estamos viendo, notamos que nosotros lo que sacábamos no rendía lo que realmente nos han enseñado. Así aprendimos y favorecemos un montón, porque ahora ya sabemos cuánto vale una cosa y cuánto hay que cobrar a la gente. Es verdad, es muy buena la experiencia, uno lo vive y hacerlo no es lo mismo que decirlo. Es una experiencia muy buena, el aprendizaje para poder capacitarnos en lo que emprendemos en esto. Allá es todo teórico y vos no sabés, por ejemplo, te dice tenés que vacunar así o tenés que ponerle acá. En cambio acá venís a terreno y no sabés dónde los vas a poner la vacuna, lo practicás, vos mismo tenés la experiencia esa, pero no es lo mismo que estar sentado en un aula y que te den todo teoría. Construir ese territorio sustentable implica aumentar conocimiento, darle mayor valor al trabajo, aumentando conocimiento, promover la trama socioproductiva, premiar cuando se juntan para producir, cuando se juntan para vender, para darle valor agregado. Nosotros tenemos que trabajar en esa trama y el cuidado del ambiente. Debido a la gran demanda que tenemos y a la poca maquinaria que nosotros tenemos, nos vemos en la obligación de tomar gente y pasarle el trabajo a otro. Por ejemplo, nosotros acá diseñamos y hacemos todo lo que es el corte del material y le damos a otra gente para que lo pueda pintar, otra gente se encarga del diseño del empaquetamiento, ¿sí? Y otra gente se encarga de la venta, diríamos. Y que traten de hacer lo posible para llevarla en realidad, ¿sí? A veces es frustrante, a veces no te da ganas por el tema de que hay muchos obstáculos, pero que a la larga la satisfacción de hacerlo uno mismo y de poder crear algo grande, nacido de una idea, no tiene precio. Me preguntaron, sobreviviendo dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo.